Buenas noches, Dominicana. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Este es y seguirá siendo, sin lugar a dudas, uno de los temas estructurales de la sociedad dominicana. El debate trasciende fronteras, ideologías políticas, estatus social, nivel académico. La discusión ha mezclado a los que aman, propiciando la solidaridad entre hermanos, y a los que odian, infundiendo miedo. Hemos visto danzar en los más acalorados debates a nuestros patriotas y patrioteros, a los defensores y traidores de la patria, y tristemente, tanto aquí en República Dominicana como en suelo internacional, el país está dividido. Escuchen bien, dije el país, no la isla, pues indiscutiblemente debe seguir así, cada nación con sus políticas y reglas del juego. Aunque muchos pensadores expresan que deberíamos ser ciudadanos del mundo, la realidad política, social y económica mundial establece divisiones territoriales y el derecho les confiere la libertad para hacer y decidir sobre el mismo. Claro, siempre respetando los derechos humanos, pactos, convenciones y tratados internacionales ratificados por cada país. Nación, constitución, derechos, exclusión, soberanía, patria y más. Esta noche, en una isla, dos países. Bueno, que todo el que quiera venir a vivir a este país, aquí lo esperamos con los brazos abiertos, pero que estén debidamente organizados, debidamente con sus papeles, y este país es para todos. Y no solamente el país, sino el mundo, porque nosotros somos todos hijos de Dios. Darle los papeles que los reclamen y a que no, que se vaya para su casa. Que se siga ampliando el plan de regularización y si dentro de lo posible se pudiera dar una prórroga, que también se la den para que ayuden a esa gente también, que hay que hacer los favores. No sé. Bueno, que aceptemos la cantidad de haitianos que nosotros necesitamos como mano de obra y los otros tienen que irse para su país, pues Estados Unidos deporta al que no tiene sus credenciales. Y tú no puedes ir al consulado americano a buscar una visa si tú no tienes documentos de tu país. El gobierno de Haití pues se haga responsable de su gente y aquí de lo de nosotros, y también para que las cosas puedan marchar bien, nunca querer tirarle la responsabilidad al otro, sino que cada cual asuma su responsabilidad. A resistir todas esas presiones del gobierno de Haití. Bueno, poner un muro haitiano, un muro en la frontera. Tratar de impedir que pasen, que vengan más migraciones para nuestro país, o sea, controlar la frontera. Mucho que decir, no hay tiempo que perder en televisión, como ustedes saben, el tiempo cortitito, dos países, una isla, diferentes opiniones. Me acompañen en esta noche la licenciada Rosario Espinal, conocidísima por todos y todas, ensayista, socióloga, educadora y analista política. También Juan Miguel Pérez, sociólogo y politólogo. Está conmigo en Así las Cosas el doctor Rafael Elena, vicepresidente de la Red Nacional de la Defensa por la Soberanía. Y con ellos y ella estaremos desarrollando esta primera parte. ¿Cómo ven ustedes el tema haitiano, abolición, esclavitud, independencia, primero de la región? Mira, en la historia de la humanidad, los procesos de dominación y explotación han ido cambiando de paradigma. De la relación amo-esclavo, señor feudal, siervo, empleador, empleado, patrón, trabajador. Siempre ha habido procesos de dominación, de explotación, de subordinación bajo un dominio de gobierno injusto, indigno, que maltrata al que está abajo en beneficio del que está arriba, ¿no? Del que tiene poder. Esas situaciones evidentemente no son deseables. La idea es que puedan desvanecerse con el tiempo. Las necesidades que surgen cuando existen pueblos sometidos a ese tipo de vejamen, pues necesariamente desembocan en procesos libertarios. ¿Le podemos reconocer eso a Haití? Entonces, Haití, sin duda alguna, para partir de allí, por supuesto. Algunos historiadores dicen que sí, muchos otros pensadores dicen que no. Primera república negra y además primera república que se descoloniza, ¿no? Una república del tercer mundo que tiene ese registro en la historia de manera inédita y que sin duda alguna inspiró a muchos otros procesos libertarios en el resto del continente. ¿Le podemos reconocer eso? Sí, pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y para qué se independizaron los haitianos? Para que las élites haitianas sigan esclavizando a los haitianos. Porque los esclavos actualmente... Esa misma pregunta lo podemos hacer nosotros. ¿Entiende? ¿Para qué nos independizamos? ¿Para qué tener un proyecto
liberador si las élites dominicanas han continuado explotando al pueblo y utilizando. Élites y élites. Me gustaría escucharte, Rosario. Sí, esta fue una isla colonizada por los españoles, inicialmente enterita. Era la isla, era la Española, y así se llamó. Primer lugar de asentamiento español. Eso es indiscutible, eso está ahí, son los hechos. Pero así como los españoles hicieron de esta isla el centro del proceso de colonización, así también la abandonaron cuando encontraron tierras más grandes, más interesantes, y se fueron a conquistar todo el continente. Los imperios europeos emergentes, después que España conquista todos estos territorios y Portugal, entonces quieren competir. ¿Dónde compiten? En el Caribe. O sea, el Caribe, fíjense que el Caribe es chiquitito en términos de tierra, es más mar que tierra, pero aquí es donde se da la batalla de los imperios europeos. Y es producto de esa batalla de los imperios europeos que esta isla queda dividida en dos. No fue producto de los esclavos, no fue producto de los dominicanos, no fue producto de los haitianos. Queda dividida por las disputas imperiales europeas. Que le quede claro eso al pueblo dominicano de la historia. ¿Por qué si nos mezclamos todavía nos entendemos más blancos que mulatos o mestizos? El dominicano no se piensa a sí mismo en una identidad negra, como sí ocurre en Haití. Ahora, ¿por qué ocurre eso en Haití? Porque los niveles de mestizaje en las colonias españolas fueron mayores que los niveles de mestizaje en las colonias francesas e inglesas. Eso es una constante, en otras partes del mundo también se puede ver. Sí, claro. Entonces los niveles de mestizaje aquí fueron mayores y los niveles de subordinación de esclavos también fueron menores aquí, porque nosotros no fuimos la colonia de la sobreexplotación española, como si fue Haití la colonia de la sobreexplotación francesa. ¿Entiendes? Entonces, esos son dos procesos históricos muy diferentes que se dan aquí y allá. Entonces, cuando los haitianos consiguen su independencia, la República Dominicana, por ejemplo, la que llamamos en la historia dominicana la independencia efímera de 1821, no dura. ¿Por qué? Porque aquí todavía no había la fuerza y la determinación que sí tuvieron los haitianos para poder desmontar el poder colonial de Francia en Haití. Y como esta era una colonia abandonada, digamos, entonces eso facilitó que Haití pues buscara ocupar lo que estaba a su alrededor, que era este lado de la isla, para ellos consolidar su poder. Finalmente, en 1844, la República Dominicana logra su independencia. ¿De quién la logra? De Haití. Okay. Pero ahí es que viene el punto más grave. Nos independizamos de Haití luego de 22 años de ocupación. Ocupación, ok. El pueblo le aguantó a esa ocupación todos los atropellos, los vejámenes que están contenidos en el acta de independencia del 16 de enero de 1800. Doctor, ¿pero sí nos podíamos llamar dominicanos? Claro, nosotros estamos... aclarado eso. El término dominicano... Hay muchas dudas. La gente dice que aunque no nos habíamos independizado, no éramos... No es... Antes de Duarte nacer, ya este pueblo dominicano estaba formado. Incluso aquí había ayuntamientos, hospitales, universidad. O sea, nosotros éramos un pueblo ya en franco desarrollo. Ahora, de que no teníamos la fuerza necesaria todavía en términos demográficos para competir con los esclavos ya liberados de Haití, eso es otro tanto. Pero tuvimos que esperar hasta el 1844. Y después que nos liberamos con la independencia de los haitianos, tuvimos que librar 29 batallas, de las cuales le ganamos 27 y solamente perdimos 2 durante 12 años. Del 44 al 56 están todas las batallas con sus héroes y lo que aconteció para nosotros poder zafarnos del interés que tenían los haitianos con relación a nuestro territorio. Lo que sí nosotros tenemos que estar claro es que la ocupación actual o la invasión pacífica de los ilegales haitianos. ¿Hay una ocupación actual?
Nosotros estamos invadidos por Haití. Tiene que desarrollarme eso más adelante, porque antes de llegar a 2014 y demás, me gustaría tratar con ustedes también un poquito sobre Trujillo, sobre Balaguer, sobre esas intenciones de dejar a los nacionales haitianos dentro de los bateyes. Hay mucho allí que explica parte de lo que ha estado ocurriendo desde 2005 para acá. Juan Miguel, tome la palabra. Bueno, la historia sería relevante en este tipo de escenarios en el cual el tiempo es muy corto, para un poco revelar qué eso nos dice y nos ilumina hoy. La historia se hace a través de significados, y saltar de aquellas historias decimonónicas del siglo, ¿verdad?, del siglo XIX, a de repente a nombrar una invasión a uno de los fenómenos más naturales que existen en la historia de la humanidad, más regulares, más constantes, Disculpa. que son la migración. ¿Sabes por qué te lo de digo? Trabajadores, claro que sí. Porque 2015 hay gente que dice que vuelva a Por Trujillo supuesto. y que repitamos el 37. Pero eso es lo que estoy diciendo. Ese salto brusco forma parte de la manipulación de la historia. Es decir, hablar de hoy como si estuviéramos hablando de ayer. Y utilizar el tema migratorio como un tema de batallas, ¿no? Ahí se inicia la semántica con la cual se ha estado engañando a este pueblo, utilizando lo haitiano como el antípoda de lo que sería lo dominicano. ¿Por qué? Porque conviene a las élites de afinidad europeizantes, ¿no?, de este país poder decir: nosotros estamos culturalmente arriba y todo lo que no es nosotros está como adversario o enemigo de nosotros. Entonces, ¿Qué es nosotros? Nosotros es la versión que ellos han creado de la cultura dominicana. ¿Cuál es esa? La clase dominante. Que nosotros somos blancos, que nosotros somos católicos, que nosotros somos españoles, que nosotros somos afines a una serie de elementos. La cultura del pueblo dominicano ha sido manipulada, ha sido reconfigurada. A mí me cuesta llamarle élites, yo le voy a llamar oligarquías, ¿no?, que han diseñado una república dominicana muy diferente a la que pasa en las calles de este país. Y es a partir de ahí donde entonces se utiliza el haitiano o lo haitiano como un proceso para someter una jerarquía social en este país. Y el tema migratorio, reitero, ¿no?, ¿cómo llamársele invasión? Por Dios, si a nivel histórico no hay tema en la historiografía más regular, más constante en toda la historia de la civilización, de la humanidad, que el tema migratorio. Claro. Rosario. La llegada de haitianos aquí no ha sido producto de una ocupación ni de una invasión. Ha sido producto del deseo del gobierno dominicano y un segmento de la élite económica dominicana de tener una mano de obra barata. Y ahí es donde vienen los desacuerdos tremendos que tenemos. Yo particularmente considero que la presencia de todos estos haitianos es producto de que el gobierno los buscaba y los contrataba con acuerdos con dictaduras y gobiernos en Haití. Y eso está ahí, esa es la historia. Yo no me estoy inventando eso. Ahí están los contratos y todo lo que se ha documentado. En el Archivo General de la Nación pueden ver todo. O sea, los gobiernos dominicanos durante décadas fueron a contratar mano de obra haitiana y a establecer acuerdos con los dictadores haitianos y gobiernos haitianos. Y los traían aquí. En eso estamos de acuerdo, Mano doctor. de obra barata. Estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo para irnos a la publicidad. ¡Qué bien! Disculpa, Rosario, después de la publicidad vamos a retomar. Dos países, una isla. Estamos desarrollando en Así las Cosas para este fin de semana. Le damos la bienvenida a Matías Bosch. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Quien se une a esta mesa, y retomamos la palabra con Rosario, quien hablaba de todo el gobierno dominicano, el Estado, quien ha traído mano de obra barata desde Haití históricamente y nos hemos lucrado. Sí, bueno, para clarificar un poco y poder sentar las bases para hablar de lo que ocurre ahora, es importante recalcar que la presencia de haitianos en territorio dominicano en la magnitud en que existe actualmente es producto de un proceso migratorio, por un lado, que es normal, donde están peor se van a donde están mejor. Claro. Los dominicanos se van.
Los dominicanos se van en gran número Nos al hemos exterior, a Estados Unidos, a Europa, a América Latina, al Caribe, donde puedan. Muchos dominicanos emigran por la misma razón que emigran muchas personas en el mundo, incluidos los haitianos. Ahora, en Haití hay mucha pobreza. Nosotros no gobernamos Haití. Nosotros no podemos decidir lo que se haga en Haití. Entonces, ahí no podemos hacer nada. Tenemos un vecino con inmensa pobreza. Esa es la historia, esa es la geografía. Eso no lo podemos cambiar. No podemos coger un serrucho y dividir la isla. Entonces, porque ellos son más pobres en términos económicos que aquí, ellos están más dispuestos a irse y están más dispuestos a trabajar en condiciones precarias que lo que están los dominicanos. Esa es la principal razón. La pobreza en Haití, que expulsa su población, y el interés del gobierno dominicano y de muchos empresarios dominicanos de contratar mano de obra barata. Esa es la historia. No es que en Haití hay un plan para ocupar militarmente la República Dominicana, como tampoco es verdad que esto es orquestado por ONGs, como tampoco es verdad que hay un plan internacional para que aquí se muden todos los haitianos. No, eso es desviar la atención del problema. El problema central es nuestro, es decir, el gobierno dominicano y muchos empresarios dominicanos querían mano de obra barata y por eso han fomentado la migración, han permitido y han empleado a esos inmigrantes haitianos. Doctor Rafael, en esto entonces yo quería acuerdo. terminar. Sí, en esto estamos de acuerdo. Hay un tercer renglón a eso, a la pobreza de Haití y a la exigencia del gobierno dominicano de contratar para sus intereses históricamente y aparte del empresariado, pero también están los procesos sociales que surgen de esa migración. Claro. Y esos procesos sociales están ahí. Cuando yo escucho al doctor decir la presencia haitiana, la magnitud, dice, bueno, ¿qué tiene de malo que otras personas que no necesariamente hayan nacido aquí o que hayan nacido aquí de padres con origen diferente a lo que la mayoría de los dominicanos somos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué contrae el pueblo dominicano de diferente, de dañino, de nefasto para su propia consistencia? Que hayan, cuando nosotros tenemos aquí una cantidad de restaurantes de otros orígenes, donde uno va y uno tiene que tener un diccionario en inglés, y de eso no nos quejamos. Tenemos telecable que tienen toda una amalgama de canales en inglés. ¿Y claro, qué pasa? Nosotros vivimos en plena reconocimiento y hasta simpatía con los Estados Unidos. ¿Por qué ensimismarnos con el pueblo haitiano, con la cultura haitiana, con lo haitiano? ¿Por qué? Ahí volvemos a lo que decíamos anteriormente. Porque las élites han querido reconfigurar la cultura, dándole la espalda a la historia social que se vive en cada calle, en cada esquina, en la que la convivencia entre un frutero de origen haitiano, en que un trabajador con un dominicano, en que los haitianos siendo conserjes o de origen haitiano conviven de manera armoniosa, muchas veces sometiéndose a vejámenes que la cultura nos hace reproducir en ellos. Pero ¿qué hace de daño eso, licenciado, en la vida política, económica y social de este país? Es que usted está haciendo un enfoque divorciado de la norma que rige nuestra sociedad. Claro, pero yo estoy hablando como sociólogo. Yo estoy hablando de las lógicas sociales. Es que el hecho de que tú tenga tu preparación sociológica, no te puedes retrotraer a desconocer que la Constitución de la República Dominicana... ¿Y quién hace la Constitución? Sí, los seres humanos. Los seres humanos. Los seres humanos. Todos lo hacen. Los hijos de Machepa hacen la Constitución. Pero es que por ahí no nos podemos... Es que existe un régimen establecido. Como Trujillo existía un régimen también. Pero está bien. Pero lo que te quiero dar dicho a ti es que si la Constitución de la República Dominicana y la sentencia 168-13 establecen de manera clara y precisa quién es dominicano y quién no es dominicano, quién está de manera ilegal en nuestro país y quién no lo está. Indocumentado o irregular. Ilegal pero porque no tiene... Una pregunta, porque Juan Miguel se refiere más que nada a ese aspecto social de cómo nos relacionamos. ¿Nos relacionamos igual como dominicanos con los colombianos, franceses, españoles, americanos que con los haitianos? ¿Usted lo ve igual o ve un rechazo hacia esta cultura? No, lo que pasa, no la ve, lo que pasa es que el dominicano se da cuenta
que en la educación de los haitianos, desde pequeños, le han dicho a ellos que este territorio es de ellos. Pero usted, pero usted no ha visto un cubano que quiera decir que este territorio es de ellos. Usted no ha visto un chino, usted no ha visto un colombiano, usted no ha visto un español, usted no ha visto un francés. ¿Y qué pasa con los americanos que ¿Qué es lo que pasa? Oiga, lo que pasa es que el haitiano entiende que esta tierra es de ellos. Okay. Y eso jamás ha sido de ellos. Matías, por favor. Decir algo. A mí me parece que el grado de violencia, de agresividad y de difamación al que ha sido sometida una población como la haitiana no tiene equiparación en este país. Palabras como las que acaba de mencionar el doctor. Yo le invito al doctor que revise los textos con los que se educan los niños haitianos, porque él no lo ha hecho. Él ha repetido algo que ha escuchado en programas de radio, posiblemente. No, déjame terminar. Un segundito. No, yo sí lo he hecho. Él no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, entonces miente. Porque ¿hasta cuándo vamos a inocular odio en una población? ¿Hasta cuándo vamos a inocular el terror? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es muy sencillo. Primero, ya lo decía, lo explicaba Rosario. Lo primero es, cuando Rosario explicó, es la connivencia entre el gran empresariado del azúcar en este país hasta los 80, con el balaguerato y el PRDismo que gobernó hasta los 80, es decir, la oligarquía y sus partidos, claro, con los dictadores de Haití, los que manejaron todos los flujos migratorios. Y ahí el doctor y los defensores de la nación, ¿sí?, que no son como Duarte, que defendían al ser humano, sino que defienden algo que es la nación, que nadie sabe muy bien qué es, están de acuerdo que esas son las causas. Lo que pasa es que a la hora de señalar a los culpables y de emprender medidas contra los culpables, las medidas son contra las víctimas, no contra los responsables. ¿Por qué no establecen una causa judicial contra los que, como Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de este país, que emitió esa monstruosidad de sentencia, en el año 1978 firmó un contrato de incorporación de fuerza de trabajo desde Haití, que otro juez de ese Tribunal Constitucional, Víctor Gómez, señaló que era traer mano de obra esclava. ¿Por qué no se exige un sumario? ¿Por qué no se exigen medidas contra los empresarios que abusan de la fuerza de trabajo? No. ¿Por qué? Por lo mismo que hizo Trujillo. Trujillo tenía dos discursos, o una práctica y un discurso. En la práctica era la traída directa con maletín de millones de dólares que se pagaban a los gobernantes de Haití para traer fuerza de trabajo. Pero para el público, el discurso del odio de los haitianos al dominicano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el señor que está aquí presente no estaría sentado en un programa de televisión, ni Milton Rey Guevara sería hoy una figura pública, ni señoritos que aparecen en canales de televisión haciendo publicidad, si no fuera con cosas como esas patrañas, como que a los niños de Haití se les enseña que hay que invadir República Dominicana. No existirían públicamente, no tienen discursos sobre este país, no tienen propuestas sobre este país. Su base es el odio, el enfrentamiento, el terror y el miedo. Déjame yo decirte algo para que se aclare. Déjame terminar. Nosotros tenemos, Haití tiene el 11.4 de su población fuera del país. República Dominicana tiene el 11.5. O sea, yo no quisiera que alguien de Estados Unidos o de Puerto Rico dijera de los dominicanos sobre lo que personas sin ningún documento, sin ninguna prueba, sin ningún archivo, sin ninguna evidencia estadística dicen de los haitianos. ¿Están tan claros que son los Vicini? ¿Están tan claros que son los gobernantes? Pues no desnacionalicen, no promuevan masacres, no promuevan linchamientos, no promuevan el ahorcamiento de Santiago, no promuevan deportaciones masivas, no promuevan que a los dominicanos les quiten la
la nacionalidad. Es un antipatriota el que le quita la nacionalidad a un compatriota. Para mí ese es un enemigo de la patria. Mira, lo que hay que establecer quién es dominicano y quién no es dominicano, Doctor, quién es discúlpeme. patriota y quién no es patriota. Necesitamos primero Patriota es el que le quita la patria a la aclarar gente. esa parte, Matías, doctor, disculpen, ese es porque el parte del antipatriota. programa y lo que hemos querido realizar es ir desconstruyendo esos mitos. Yo hablaba de la educación y usted también lo planteó y ahora Matías refuta esa opinión suya. Pero la primera tergiversación y lo pero quiero saber dónde para que la gente lo consulte. Pero Tatiana, lo primero que nosotros tenemos que establecer aquí es lo siguiente. No, pero oye, aquí no este señor dice que el dominicano, que nosotros somos un 11.5% fuera que está de los dominicanos, pero estamos legales en los Estados Unidos. Legales. Sí, estamos legales. Y los que no están legales, los que no están legales, son un poco. Estamos legales. La diferencia es que el haitiano es todo ilegal aquí. Y esa ilegalidad le está ocasionando grave daño a nuestra nación. Porque tú crees que porque la mano de obra barata de los haitianos, traída y contratada por los gobernantes, y por... Pero espérate. Lo que pasa es que... No trate de usted está gritando. No, le grita a mí, le gritan a los haitianos. No, fíjate, que tú tienes que entender. Mira, a lo mejor tú eres flemático, melancólico, pero yo soy colérico y sanguíneo. Sí, pero doctor, Matías, entonces es mi forma de yo expresarme. Doctor, fíjese, porque hay yo otra soy cosa. Es abogado, ¿entiendes? Matías, esa es mi forma. No gritan. Si tú dices que yo estoy gritando, excúsame, doctor, pero esa es mi forma de yo ser, que todo el mundo no me la puede cambiar. Permítame intervenir para continuar con la conversación. Exacto. También hay otro aspecto al que se refirió, más que la cantidad de dominicanos fuera y de haitianos que estén en República Dominicana. Él decía, y usted estuvo de acuerdo, lo pregunté, ¿estamos de acuerdo? Dijo que sí. Entonces, él plantea, ¿por qué no ir a enfrentar a los responsables? Está enfrentando la red de defensa de la soberanía a los responsables. Mira, nosotros estamos enfrentando, ahora mismo tiene los Vicini, con la élite empresarial dominicana, un proyecto que en lugar de beneficiar al pueblo dominicano, va a beneficiar solamente a los pobres de Haití que van a poder venir a la frontera, porque el haitiano que vive aquí en Santo Domingo, en Higüey, que tiene su nicho de trabajo ya asegurado, no va a coger para la frontera a trabajar, sino que lo que van a hacer es que toda esa inversión que se va a hacer en la frontera, la va a ser captada por la mano de obra más barata, porque los vecinos lo que quieren es explotar a los haitianos. A los haitianos y a los dominicanos. Los salarios míseros que tiene el pueblo dominicano. Los dominicanos desde el 89 no están trabajando. No. ¿Cuál es el salario mínimo y mayoritario del pueblo dominicano? ¿Cuál es el salario mínimo y mayoritario? Ojalá usted utilizar la vehemencia con la que busca utilizar a los inmigrantes haitianos para hacerse de su ideología, utilizándolo contra esas élites que gobiernan y maltratan a sus propios conciudadanos. Los gobiernos el otro punto, y los empresarios son los culpables de esta ocupación de ilegales haitianos. ¿Y por qué no? Eso es lo que sí. Ahora, eso no significa de que nosotros no queremos de mano cruzada ante este problema, porque es que los haitianos han desplazado a los pobres dominicanos. Interesante. Eso está sencillo. Los haitianos son los que han desplazado a los pobres dominicanos, por Dios. ¿O acaso es un invento mío? Mira, lo otro es un invento suyo. El otro elemento es un invento suyo. Que no resiste a ¿por qué inocular tanto? Tú no tienes capacidad de analizarlo. No, lo que pasa es que yo muestro datos y usted no muestra ninguna. Le acabo de desmontar todo lo que a Yaret Diamond, a David Soporte con relación a la República Dominicana. Ninguno son escritores. Tienes que investigar muchas cosas. Déjame decir algo. Te invito a que busque a Yaret Diamond y a David Soporte para que tú veas. Ninguno son autores sobre el tema dominico haitiano. Ninguno de los dos son autores sobre la República Dominicana. El doctor Elena tiene una posición que uno puede categorizarla como
ultra, porque nacionalista, de derecha extrema. No, Pero un momentico. Ahora, lo que quiero decir. Ahora, la ilegalidad de la ocupación haitiana es lo que nosotros tenemos que subsanar en nuestro. Por favor, pero yo quisiera decir algo. Ahora, mira que lo que vamos a respetar. Tú, yo no estoy hablando una expresión, ¿verdad? Como en este panel lo estamos. Ahora, la responsabilidad principal no es a ustedes, a los que están, es fundamentalmente al gobierno actual. El gobierno actual le interesa extender esto hasta el 2020, ¿no? Porque distrae la atención nacional. No es verdad que el problema fundamental del pueblo dominicano es la población migratoria y laboriosa de origen haitiano. No es verdad. El principal problema del gobierno del pueblo dominicano es la corrupción, es la insalubridad pública, es la falta de educación de calidad, es la falta de seguridad social, es los salarios míseros que mantienen a este pueblo desde hace más de 40 años, es la falta de participación democrática de las grandes mayorías. Esas son las verdaderas necesidades de este pueblo hoy. No es la población haitiana. La invasión pacífica haitiana es nuestro mayor problema, por Dios. Tú manera de distraer la población. Manera de distraer la clase política. Y A mí me da mucha pena que esta conversación haya derivado, ¿no?, en pasiones tan caldeadas y demás de ambas partes, Matías, doctor Elena. Pero eso es lo que vivimos, no solo en medios de comunicación, en muchos debates jurídicos, sociológicos, en las calles, en los medios de comunicación. Y a mí me duele porque se está hablando del destino de muchos seres humanos en República Dominicana. Yo quisiera que desconstruyéramos eso, o que usted, que piensa y cree en lo que cree, se exprese públicamente, porque le invitamos, porque es necesario escucharle y representa, triste o alegremente, una gran población en nuestro país. Lo único que yo puedo decir al pueblo dominicano es que la ocupación de ilegales haitianos en nuestra República Dominicana es el mayor problema que está ocasionándole grave perjuicio a nuestra sociedad. Aquí va a haber corrupción siempre. Wow. Sí. Qué feo eso, doctor. Pero son realidades que tenemos que vivirlas. Okay. Siempre ha habido corrupción. Matamos a Trujillo, que era el gran corruptor y el gran corrupto, para convertirnos. El 99% de los funcionarios que han pasado por los gobiernos, los distintos gobiernos de nuestro país. O sea, el problema haitiano es el peor que tiene República Dominicana. Sí, ¿por qué? Okay. Porque esa población ilegal, no registrada, no regulada, ha copado la salud, la educación, el deporte. Usted sabe que el depredador número 1 de nuestros bosques es el haitiano. Usted tiene 50.000 toneladas de bosque seco de la República Dominicana se venden en Francia. No, usted hablaba de que han copado nuestros centros hospitalarios, nuestra educación. Eso está en la prensa nacional. Por favor, Rosario. Depredador número 1 en la barriga. Yo he tratado de no intervenir porque a mí las discusiones acaloradas no me gustan. Yo creo que los que tenemos la posibilidad de estar ante una cámara de televisión y dirigirnos al país, deberíamos contribuir a bajar el nivel de agitación que hay en la República Dominicana sobre este tema. Un dato y qué bueno que Rosario ha puesto esta nota de racionalidad y de ecuanimidad. En 2010 ocurre el terremoto en Haití. Cualquier persona que racionalmente manejara el tema de los flujos migratorios sabe que en un terremoto donde murieron 300.000 personas y el Palacio Presidencial quedó derrumbado,
y el 30% de los funcionarios públicos murieron y se perdió el equivalente al 120% del PIB, sabía que iba a haber una ola migratoria descomunal que ha llegado a Brasil, a Puerto Rico, a los lugares más insólitos, porque si hablamos de invasión quiere decir que también están invadiendo Brasil, por ejemplo. Una cosa, vamos, ¿cómo es posible que se hable de invasión de un país que no tiene ejército, que no tiene armas, que es el más pobre de América, frente a uno de los países con más crecimiento en 50 años de América, con ejército, con policía, sino que además, en la primera oportunidad que se les da de regularizarse, el mismo gobierno lo ha tenido que reconocer, gústele o no le guste a sectores de la opinión, 288,000 fueron a inscribirse. ¿Cómo es posible que quieran ser parte de un plan de invasión o de ocupación ilegal? Reconozcamos, si estamos de acuerdo en que los grandes empresarios contratan a esa fuerza de trabajo. Estamos de acuerdo en eso. En que no hay presupuesto para la seguridad fronteriza, en que hay una corrupción brutal en la frontera, en que el inmigrante haitiano en promedio cobra la mitad del salario de los demás migrantes. Si estamos y en que aporta mucha riqueza, ¿por qué no empezamos a hablar de que tenemos responsabilidades propias? Y entonces, ¿qué pasa? Como se hablaba, es verdad que hay que bajar la pasión, es verdad. Lo que pasa es que mientras un tema como este, que en República Dominicana ha acarreado masacres de 20,000 personas, desnacionalización de hijos, linchamientos, se siga señalando separaciones familiares, deportaciones masivas como las de 50,000 personas que hubo en 1991, mientras se siga señalando a las víctimas de eso como invasores, como peligro, como amenaza, las personas que tenemos sensibilidad por los seres humanos, no podemos sino sentirnos profundamente dolidos e indignados. Para resolver esto, todos tenemos que empezar a hablar con la razón, con datos y evitar las acusaciones. ¿Por qué se sigue desviando la atención de los problemas del pueblo para justificarlos con la presencia de una inmigración masiva que además financia eso también con sus aportes? Pero además son sus derechos humanos, pero además se le usa como chivo expiatorio para no hablar de la brutal injusticia que hay en este país, de los mismos poderosos que traen a la migración haitiana y sobreexplotan también al pueblo dominicano. Mientras esas cosas no sean traídas a la mesa, mientras los mitos se usen y no se usen los datos, y no estemos con una actitud constructiva, va a ser muy difícil llegar a soluciones de país que son imprescindibles y sobre la base de lo que dijo Rosario. La legalidad, el fin de la corrupción, el fin de la sobreexplotación y el respeto sagrado a los derechos humanos, porque un país pequeño solamente se puede sostener sobre la base de una gran autoridad moral. Me gustaría escucharte, Rosario. Yo pienso que al pueblo dominicano lo que hay que decirle es lo siguiente. Los seres humanos, no importa cuán pobre, no importa cuán negros, no contaminan a nadie. Son seres humanos. Eso es lo primero. Lo segundo, un país no debe fundamentar su economía en mano de obra indocumentada. Un país, un gobierno, no puede patrocinar que una mano de obra tan amplia sea ilegal y trabaje por tan bajos salarios y en condiciones de explotación como la que ocurre aquí. Ni extranjeros ni dominicanos. Entonces yo pienso que aquí, para comenzar a resolver el problema de la migración ilegal o indocumentada, lo que se necesita es que el gobierno actúe bajo la legalidad. Si en este país siempre va a haber corrupción y mucha como la hay, entonces aquí siempre habrán muchos indocumentados haitianos trabajando, porque la migración indocumentada haitiana es producto de la corrupción y de la explotación, que son los dos pilares que ordenan la economía y la sociedad política y económica dominicana.
Bueno, lo paramos por este momento, Matías. Ustedes se quedan con nosotros. Despedimos a Rosario y despedimos también a Juan Miguel. Estoy aquí. Compromisos impiden que se queden en el resto del programa ya para el último bloque y conversar un poco de los alcances del plan. Bueno, un poquitito de la sentencia. Hay gente que todavía no entiende ciertas cosas y con usted queremos aclarar algunas posiciones. Pero mira, antes de retirarme, sencillamente decir lo siguiente. Yo creo en la legalidad. Creo que es la forma en la cual se reconoce oficialmente los estatus. Pero esa legalidad tiene que proceder de una legitimidad. Y esa legitimidad solo la provee la realidad de los pueblos, ¿no? El respeto a las lógicas sociales. Y nosotros somos un pueblo muy diferente al que esa cultura de la ideología ultranacionalista que ha estado vigente por tanto tiempo para querernos enemistar del pueblo haitiano. Nosotros somos un pueblo que ama al prójimo, solidario, eminentemente solidario. Y esa realidad no nos la pueden cooptar, no nos las pueden secuestrar realidades oficialistas, legalidades que están de espaldas a las realidades que nos encontramos, reitero, en las calles y en los campos de este país. Así que yo creo que nuestro país tiene el reto de tratar de acercar, ¿no?, a sus leyes de las leyes realmente que hacen la vida de todos los días, de todos los que residimos en este territorio, sea que hayamos venido hace 500 años o que vinimos ayer. Ok, Juan Miguel Pérez, gracias. Rosario Espinal, muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente, ustedes no se imaginan cuánto, por venir, por, ay Dios mío, expresarse y compartir sus opiniones, conocimientos y experiencias con el público. Después de la publicidad, conocemos 2 casos. Quédense ahí. Así las cosas. Esta última parte se realiza con el compromiso público de seguir abordando el tema desde diferentes perspectivas, pero los últimos 6 minutos y así las cosas, en compañía del doctor de Matías, que se quedaron en la mesa, ahora se une Altagracia Jan Joseph, activista de los derechos humanos y estudiante de Derecho, y de igual forma se une a nosotras, o a nosotros también, la coordinadora del movimiento reconocido, Rosa Iris Álvarez. Bienvenidas ambas. Vamos a hablar de la diferencia. Yo creo que todavía la gente tiene un poco de confusión en cuanto a el grupo desnacionalizado y el grupo que debe acogerse al plan o que debió acogerse al plan de regularización. ¿Quién inicia? Es importante señalar que hacer esa diferencia que dices. Las personas que se deben acoger al plan de regularización son los migrantes, el haitiano o la persona de cualquier otra nacionalidad que no haya nacido en República Dominicana. Eso es lo que establece el decreto 327 del 2013. Mientras que las personas desnacionalizadas son los descendientes de migrantes que nacimos en territorio dominicano y que desgraciadamente de 2007 hemos visto nuestra vida suspendida, en principio por lo que fue la circular 017 de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral. Ya después, en diciembre de ese mismo año, esa circular es sustituida por la resolución 12 y ya vemos lo que pasó en 2013 con la sentencia 168-13, donde una ciudadana dominicana de padres haitianos se vio privada del uso de sus documentos, apeló a los tribunales para que le sean garantizados sus derechos fundamentales y lamentablemente vimos el fallo del Tribunal Constitucional. Quien tiene dentro de sus funciones tutelar los derechos fundamentales terminó dictando una sentencia que viola los derechos fundamentales y desnacionaliza a los descendientes de migrantes que hayan nacido desde 1929 hasta la fecha. Yo he escuchado muchas quejas de personas que no pudieron acogerse al plan por una razón u otra, más que la responsabilidad del gobierno haitiano, que también ha sido bastante cuestionado, más que la presión internacional ante organismos, la prensa y los medios en sentido general. ¿Qué ha pasado en República Dominicana con el plan? O sea, la fuente oficial dice una cosa, otras fuentes dicen otras. ¿Qué nos dices tú?
Bueno, entre muchas otras cosas, una de las cosas también que ha pasado ha sido lo que ya se ve muy adrede, porque independientemente de que pudiera parecer de que hay un interés político de solucionar eso, han habido algunas fallas en tal sentido. ¿Cómo cuáles, Altagracia? Como por ejemplo la cantidad de documentos que se pide. En principio se decía que de los 7 documentos que se exigía para una persona suscribirse al plan, tenían que, con 3 que pudieran garantizar, pudieran aplicar. Sin embargo, ya después de estar el plan en el terreno, hubo la dificultad de que cuando llevaban esos 3 documentos, no, espérate que te faltan 4, si completaban 5, no, te faltan 2, y en un ir y venir hubieron muchas personas que también quedaron fuera, tomando en cuenta que a 3 y 6 meses de que el plan estaba abierto para que todo el mundo se abstuviera al plan, habían centros, de 32 centros que debieron abrirse, habían 17 que todavía no se habían abierto. Es decir, también hubo una tardanza. Una de las explicaciones que nos dieron en Interior y Policía era que los aparatos para la captura biométrica venían de Estados Unidos y que habían que esperar porque estaban en barco. Y en cuanto a eso, esto fue cuando se sostuvo una reunión con representantes de Interior y Policía. Pero también destacar que dentro de lo que es la Ley 169-14, hay un grupo de dominicanos nacidos en territorio dominicano que no es un secreto para nadie, que no están inscritos, que también han tenido que pasar por esa, como yo lo llamo, por esa estupidez de inscribirse como extranjeros en el país. Renunciar a su nacionalidad dominicana. Exacto. Y ahora acogerse al plan. Acogerse al plan. Entonces, tenemos, según los datos oficiales, que no es lo que decimos nosotros, sino lo que dice el Estado en cifras oficiales, 8.600 personas nacidas en territorio dominicano que se suscribieron al plan y que esas personas están hoy en día con un carnet que dice que son extranjeros, con la vergüenza que el mismo carnet dice nacido en el Ceibo de nacionalidad haitiana. Entonces no sé cómo puede ser eso consistente cuando estamos hablando de legalidad. Claro. Pero un carnet que dice que nació en Puerto Plata pero es de nacionalidad haitiana y que esa persona en el país donde nació tiene un periodo de 2 años de residencia para que después vaya a aplicar. Ahora, si nos vamos a suscribir al aspecto legal de ese proceso, ¿dónde esa persona podrá conseguir los documentos necesarios a los 2 años para renovar la residencia? Porque va a tener que buscar un sinnúmero de documentos en Haití para poder hacerse ciudadano, que como no nació en Haití y el Estado haitiano no reconoce como bueno y válido un documento que tenga el escudo dominicano, porque ellos dicen automáticamente tiene ese escudo ahí, ese escudo es dominicano, nosotros no tenemos nada que ver con el documento. Y lo digo con esta propiedad porque con mi acta de nacimiento en algún momento yo fui a la embajada y ellos me dijeron, mira, quisiéramos ayudarte, pero si tú te fijas, aunque tus padres son haitianos y tú tienes apellido Jean Joseph, esa acta de nacimiento tiene un escudo dominicano que no tiene nada que ver con lo que es los registros de los documentos que nosotros manejamos como gobierno o representante del Estado haitiano. Es decir, es parte de las complejidades que vivimos en la actualidad. Que se han presentado. Doctor, discúlpeme, me van a tener que perdonar. Yo les prometo que vamos a realizar otro programa, otros enfoques. Matías, doctor, ustedes, ciertamente porque me están pidiendo el estudio en Teleradio América. Hay otro programa aquí y no podemos continuar la conversación de modo tal. Vamos a concluir. 30 segundos, me disculpas y en adelante nosotros vamos a realizar otros programas. Me perdonan. Importante señalar lo que dice Altagracia. La Constitución establecía 2 mecanismos para adquirir la nacionalidad, jus soli y jus sanguinis. Entonces hay que estar claro que hay una población de la que el gobierno no ha dicho qué va a hacer. En principio eran 53.000 descendientes de migrantes que no estaban registrados. De ellos solo 8.755 pudieron acogerse. Hay 43.000 que el gobierno no ha dicho qué va a hacer. Y son personas que nacieron antes de 2010 y que por derecho le corresponde la nacionalidad dominicana. Matías. En el plano de la regularización se ha imputado que la falta de documentación ha hecho que fuera bajo el registro, pero el registro no dependía de la documentación de Haití. Es decir, hubo un proceso de desnacionalización violatorio de la Constitución y un plan de regularización con muchísimas deficiencias del lado haitiano y del lado dominicano. Doctor. Miren, el artículo 11 de la Constitución haitiana vigente
No, su conclusión, ya eso lo hemos leído, lo hemos debatido, su conclusión. Bueno, la conclusión es que si ellas son hijas de padres ilegales haitianos, no son apátridas, porque ellos siguen la nacionalidad del jus sanguinis de sus padres. Esto pica y se extiende. A ver, Altagracia, para concluir. Bueno, en conclusión, creo que necesitaremos otro programa. Sí. Y en la realidad, la conclusión es que la legalidad que se está discutiendo y la Constitución que se aplica en mi vida, porque nací en el 85, es la Constitución dominicana. No sé lo que dice la haitiana, pero sí sé todo lo que dice la dominicana, y por esa es que hay que juzgarme a mí. Te voy a dar la solución para eso, legalmente por te la voy a dar. Participación, gracias por acompañarnos. Yo por último solo les voy a pedir que lo lean todo, que lo consulten, que lo cuestionen, que vayan a los diferentes blogs de nuestros invitados que han estado apareciendo como cintillos en nuestra pantalla, y que usted se forme su propia verdad, que dejemos esas discusiones con tanto calor, con tanta pasión, que dejemos de ofendernos y que veamos más nuestras similitudes, que nos amemos como seres humanos que somos, seres humanos al fin, no importa de qué nación, no importa de qué patria. Hasta el próximo fin de semana. Bye bye.